Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 36 y versículo 12, donde dice: Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Estaré también compartiendo los versículos de la Nueva Biblia Estándar Americana 1995, donde dice: Pero si no oyen, perecerán a espada, y morirán sin conocimiento. Comienza diciendo si ellos, los justos, de los que está hablando Job, capítulo 35 y versículo 7, opuestos a los hipócritas que siguen en Job, capítulo 35 y versículo 13, porque incluso los hombres buenos a veces pueden ser desobedientes a las amonestaciones divinas y pueden sufrir profundamente, si hasta la misma muerte, por su locura, como también señala en el Nuevo Testamento la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 30. Continúa diciendo, sin conocimiento, es decir, por su ignorancia, por su inadvertencia o por su locura, porque son sin conocimiento, porque son también necios, brutos, y no aprenderán las lecciones que Dios les enseña tan claramente. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. También dice: Pero los impíos de corazón atesoran ira, no claman por ayuda cuando Él los ata. Comienza diciendo, los hipócritas de corazón, es decir, los que están verdaderamente desprovistos de la piedad que profesan. ¿Por qué? Lo que insinúa en secreto que Job era uno de ellos. Por tanto, le da esta ocasión de examinarse a sí mismo si no lo era. Más bien lo amonesta a que no se comporte como tal como lo había hecho hasta ahora, y por lo que respondió en el capítulo 34 y versículo 8, donde dice: Y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos. Sigue diciendo, amonestan ira, es decir, lo hacen por su conducta impía y obstinada en todas las condiciones, ya que atesoran la ira de Dios contra ellos mismos. También sigue diciendo, no claman y no lo hacen a Dios por ayuda, ya que viven en un gran abandono de Dios y de la oración. Continúa diciendo, cuando los ata, que pudiera ser con las cuerdas de la aflicción que expresó en Job capítulo 34 y versículo 8, que se menciona como un agravamiento de su maldad, porque aún los hombres malvados, si no son perseverantes, malos, buscarán a Dios en tiempo de aflicción. Oseas, capítulo 5 y versículo 15 dice: Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Note que, sin embargo, en secreto reflexiona sobre Job como alguien que se comporta como un hombre malvado, porque aunque clamó a Dios en forma de queja, no clamó a Él con humildes súplicas. Continuará con el versículo 14, donde dice: Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. También dice: mueren en la juventud y su vida perece entre las prostitutas del culto. Comienza diciendo, mueren en la juventud, ya que provocan a Dios para que los corte antes de tiempo. En hebreo sería su alma, es decir,
ellos mismos, morirá en la juventud, ya que su vida es, o su vida morirá o se extinguirá, cuyo verbo se entiende fuera de la cláusula anterior a la manera de los hebreos. Continúa diciendo el inmundo, o los inmundos, o los fornicarios o sodomitas, a cuya destrucción que ocurrió no mucho antes de este tiempo parece aludir. El sentido es que morirán por algún golpe terrible y ejemplar de la venganza divina. Continuar con el versículo 15, donde dice: el pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su odio. También dice: Él libra al afligido en su aflicción y les abre el oído en tiempo de opresión. Note que, como dice aquí en la Reina Valera 1960, Él libra al pobre de su aflicción, más bien lo libra al afligido por su aflicción. Eliú recurre a lo que había dicho en el versículo 10 con respecto a la disciplina de la aflicción. El grueso de las aflicciones enviadas por Dios están, según él, destinadas a actuar medicinalmente. Si el hombre afligido lo recibe correctamente, son el medio mismo de su liberación. El Salmo 119 y versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 de este mismo Salmo 119 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y Hebreos capítulo 12 y versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia en la que en ella han sido ejercitados. Y nótese que abre sus oídos en la opresión, y lo hacen más bien, como sigue diciendo, por el sufrimiento, es decir, por sus sufrimientos, lo llevan a Dios, lo hacen prestar más atención a su palabra, es decir, la palabra de Dios, los lleva a abrir los oídos a su voz interior. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar esparcioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. También dice: entonces a la verdad de la boca de la aflicción os sedujo, en lugar de ella, lugar espacioso y sin contrición, y lo que estaba puesto en tu mesa estaba lleno de grosura. Comienza diciendo: así también, si hubieras abierto tu oído a los consejos de Dios y te hubieras humillado bajo su mano correctora y suplicado a Dios por misericordia. Continúa diciendo: Él te habría quitado, como se usa también en el verbo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18 y versículo 31, donde dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafá, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafá clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Por tanto, seducido o persuadido, como la palabra propiamente significa, lo cual posiblemente puede ser que aquí enfático y puede implicar que Job, por sus pecados, se había metido en estos aprietos, de modo que Dios lo hubiera sacado de ellos de la manera habitual y regular, persuadiéndolo a que se apartara de ellos, es decir, de sus pecados, y a clamar con humildad y fervor a Dios, misericordia la cual, si la hubiera cumplido, Dios lo habría librado. Continúa diciendo: fuera del estrecho. En el hebreo es de la boca
a fauces de la tribulación, que como una bestia salvaje se llevó para tragárselo. Sigue diciendo, en un lugar amplio, es decir, en un lugar de tranquilidad y libertad. Por tanto, habla aquí de tu mesa, es decir, tus platos o la comida en ellos. Continuará con el versículo 17, donde dice, mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar al juicio y la justicia. También dice, pero tú estabas lleno de juicio sobre los impíos. El juicio y la justicia se apoderan de ti. Note que dice, pero si has cumplido, es decir, completamente lleno, con el juicio de los impíos, la culpa que incurre en juicio. Pero si estás satisfecho, completamente lleno, como el juicio de los malvados, la culpa incurriendo en juicio, que es como traducen Mauren y Ubreit, refiriéndose a Job capítulo 34, versículos 5 al 7 y versículo 36, ya que el juicio pronunciado sobre Dios por el culpable en desgracias, el juicio de Dios sobre los impíos. Note lo que dice Jeremías capítulo 51 y versículo 9, donde dice, curamos a Babilonia y nos ha sanado, dejadla, y volvamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Nótese que jugando con el doble sentido de juicio y la justicia. Como señala Maurer, la culpa y su pena judicial se seguirán de cerca. Por otro lado, la versión inglesa, sin embargo, es de buen sentido y está de acuerdo con el hebreo cuando dice, tú has cumplido el juicio de los impíos, haciendo causa común con ellos en su juicio de Dios. En consecuencia, el juicio de Dios y la justicia toman de ti. Pero también la brusquedad del hebreo expresa mejor la correspondencia retributiva entre la permanencia de Job en un espíritu no humillado de juzgar a Dios y su permanencia en la aflicción, la justa pena judicial, como señala capítulo 34, los versículos 7 y 8. Y aquí está mostrando que Eliú no pone sí en el caso, pero afirma que Job cumple el juicio de los impíos. Continuará con el versículo 18, donde dice, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedes apartar de ti con gran rescate. También dice, mira que la ira no os induzca a la burla, y no dejéis que la grandeza del rescate os desvíe. Comienza diciendo, porque hay ira concedida por Dios contra ti, porque por defender la causa de los impíos has merecido que Dios te dé sentencia como ahora se ha dicho, y has provocado la ira de Dios contra ti. Por tanto, mírate a ti mismo y reconcíliate con Dios mediante un verdadero arrepentimiento mientras puedas y antes de que te se ejecute la sentencia. Continúa diciendo, cuidado. Esto no está en el hebreo, pero debe de entenderse necesariamente para formar el sentido y a menudo se entiende en casos similares, y eso antes de esta pluma de partícula hebrea, como por ejemplo señala en Génesis capítulo 3 versículo 22, donde dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y también en Isaías capítulo 36, versículo 8 dice, ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar
jinetes que cabalguen sobre ellos. Comienza diciendo con su golpe, correctamente con el golpe de su mano o de su pie. Es aquí una alusión a los hombres que a menudo expresan su ira aplaudiendo o pateando. Continúa diciendo, entonces un gran rescate no puede librarte, y no lo puede porque si una vez la ira de Dios se apodera de ti y la sentencia es ejecutada sobre ti, antes de que te arrepientas y te humilles ante tu juez, ni las riquezas, ni los amigos, ninguna persona o cosa en el cielo y en la tierra podrá redimirte. No se aceptará, por tanto, rescate ni precio tampoco por ti. Continuar con el versículo 19. ¿Hará él estima de tus riquezas de oro o de todas las fuerzas del poder? También dice, ¿te guardarán tus riquezas de la angustia o todas las fuerzas de tu fuerza? Note que ¿estimará él tu riqueza más bien? ¿Será suficiente tu riqueza? Es la versión revisada. O por otro lado, ¿soportará el impacto de la batalla? ¿Serán ellos una fuerza suficiente para ti en el tiempo de angustia? No, ya que no es oro. Y note que está traducido a ahora generalmente se abandona y la palabra lo betzar se toman en relación con la oración anterior, que sería así. ¿Serán suficientes tus riquezas para que no estés en aflicción? O otras palabras también podrían ser, ¿te mantendrán fuera del problema? También sería, ¿serán suficientes todas las fuerzas de tu fuerza para hacerlo? Note que seguramente nada valdrá contra el golpe de Dios. Continuar con el versículo 20, donde dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. También dice, no anheles la noche cuando la gente se desvanece en su lugar. Comienza diciendo, no desees la noche, y bien sea propiamente para que en él puedas encontrar algo de tranquilidad o de descanso, como suelen hacer los hombres. Pero este Job no lo deseaba mucho, y no lo deseaba porque su queja de que sus noches eran tan inquietas como también sus días. Por tanto, metafóricamente, la noche de la muerte, que se llama la noche tanto en la Escritura como también en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, donde dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. También es como en otros escritores y que Job había deseado a menudo y fervientemente e incluso anhelado, como lo señala también el verbo en Job capítulo 7 y versículo 15, donde dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, quiso la muerte más que mis huesos. Y esto parece estar mejor de acuerdo con el consejo anterior, que nos dice en Job capítulo 36 y versículo 18, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedes apartar de ti con gran rescate. Es decir, ten cuidado de que no te lleve con su golpe, porque entonces, dice él, estarás irremediablemente perdido y desaparecido, y por lo tanto, ten cuidado con tu loco y tantas veces repetido deseo de muerte, no sea que Dios te lo inflija con gran ira, cuando, o por el cual, cuyas palabras se entienden a menudo en diversos textos de la Escritura como gente, incluso naciones enteras y cuerpos de personas que son todas criaturas de Dios, así como tú, y sin embargo, no son perdonados por Él, sino que son cortados por la ira, y muchos de ellos son enviados de una muerte a otra.
Ten cuidado, pues, de no ser añadidos al número. Sigue diciendo, son cortados. En hebreo sería, son hechos para ascender, es decir, para desaparecer o perecer o morir, ya que este verbo se usa a menudo aquí en Job capítulo 18 y versículo 16, donde dice, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Y también en el Salmo 102 y versículo 24 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. También sigue diciendo, en su lugar, en sus varios lugares donde están, o de repente antes de que puedan salir del lugar donde los encuentra la mano y el golpe de Dios. También pudiera ser en el lugar donde están asentados y rodeados de toda clase de comodidades y apoyos y amigos, todo lo cual no podría impedir que fueran cortados. Posiblemente, esta frase puede aludir a esa expresión de Job en el capítulo 29 y versículo 18. Moriré en mi nido. Continuará con el versículo 21, donde dice, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogites más bien que la aflicción. También dice, ten cuidado, no te vuelvas al mal, porque has preferido esto a la aflicción. Comienza diciendo, mira, no miréis la iniquidad, es decir, estar en guardia, ya que mientras tengas cuidado de preservar tu integridad y fe en Dios, no caigas en pecado en otros aspectos como por deseos impacientes o pensamientos orgullosos o también acusaciones temerarias de Dios, porque esto has escogido antes que la aflicción. En lugar de consentir tus aflicciones y soportarlas con paciencia, has elegido murmurar, quejarte, cuestionar la justicia de Dios y hablar con osadía acerca de él. Nótese que hay algo de base para la condenación de Eliú, pero es excesivo. No tiene en cuenta lo extremo de los sufrimientos de Job y la influencia perturbadora del sufrimiento extremo en la mente y el juicio. Es en todo caso más severo que el juicio de Dios sobre su siervo, como así señala Job capítulo 42 versículo 7. Continuará con el versículo 22, donde dice, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? También dice, he aquí Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es un maestro como él? Dios exalta o es alto, es decir, exaltado. El verbo activo siendo tomado intransitivamente, lo cual no es inusual en la lengua hebrea, ya que este es un argumento apropiado para forzar los consejos anteriores. Dios es omnipotente y por lo tanto puede con gran facilidad castigarte mucho peor si eres obstinado y irrefractario, o te librará si te arrepientes y te vuelves a él. Continúa diciendo, ¿quién enseña como él? Nótese que también es infinitamente sabio y poderoso, y como nadie puede trabajar como él, así nadie puede enseñar como él. Por tanto, no presumas de enseñarle a gobernar el mundo, ni a ordenar tus asuntos, pero sabe que cualquier cosa que haga contigo o con cualquier otro hombre es mejor que se haga. Y por lo tanto, estar dispuesto a aprender de él. Aprender la obediencia por las cosas que sufres de él, y no sigas tus propias fantasías o afectos, sino usa los métodos que Dios te ha enseñado para salir de tus problemas mediante la sumisión,
la oración y el arrepentimiento. Note que las palabras, sin embargo, pueden traducirse ¿qué Señor es como Él? Porque la palabra Moreb en el dialecto caldeo significa un Señor. Esta traducción encaja con la cláusula anterior de este versículo, pero el nuestro concuerda bastante bien con eso y es confirmado por los siguientes versículos. Y voy concluyendo con esto. En lugar de someterse humildemente y aceptar el castigo de Dios, abrigan sentimientos de ira contra aquel que los golpea y no claman a Él por su amorosa misericordia para interponerse a favor de ellos por indignos que sean. Están en peligro de ser entregados a la destrucción final, de la cual ninguna riqueza y tampoco ninguna abundancia de recuerdo podrá rescatarlos, como señalan los versículos 17 al 20. Ni siquiera tampoco la redención realizada por Cristo puede ser de provecho para los réprobos y escarnecedores empedernidos. Los hombres que sufren, a menudo, anhelan la muerte como un alivio cuando están en un estado no apto para morir, como señala el versículo 20. Por mala que pueda ser la condición de los humillados, es impenitente aquí, ya que es infinitamente preferible a la que le espera más allá de la tumba. Amigo y amiga oyente, es por lo tanto el peor tipo de locura suicida para cualquier incrédulo desearlo, es decir, desear la muerte. Más bien su deseo debería de ser que cese de la iniquidad y de la rebelión en contra de los caminos de Dios, ya que la iniquidad describe la violación del carácter de Dios por parte del hombre. Cuando una persona niega la santa soberanía de Dios por medio de una actitud o un hecho, esta persona comete iniquidad, como por ejemplo lo demostró Adán, ya que la iniquidad principalmente consiste en desobedecer a Dios, como señala Génesis capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 12. Esto ha abierto una brecha entre el hombre y Dios, y por tanto solo Dios puede tender un puente sobre ella. Note lo que dice la segunda carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, es el momento en que tú puedes apartarte de la iniquidad viniendo a Cristo Jesús, a que Él te perdone a través de tu arrepentimiento los pecados y las cosas que has hecho en contra de Dios. Te animo, pues, a que ores conmigo y repitas esta oración que voy a estar haciendo. Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he sido una persona inicua, una persona que ha rechazado la soberanía de Dios y no la he tenido en cuenta. En vez de humillarme, me he exaltado a mí mismo. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Ahora me arrepiento de ellos, recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.